Ahora bien, ya que conocemos cuál es la formación normal de los cálculos y cómo se produce todo este proceso, hay unos factores de riesgo que hay que tener en cuenta dentro de la parte clínica. Aquí hay una mnemotecnia de las 4F: Fat, Furry, Female y Fertile. Pacientes obesas, mujeres mayores de 40 años y que estén en edad fértil aumentan los factores de riesgo para la producción de estos cálculos. Algunas literaturas también hablan de pacientes mayores de 80 años y también que tengan dietas hiperproteicas. Este tipo de dietas pueden hacer que el pH de la bilis pase de ser alcalino a ácido, lo que hace que se precipite el calcio y que aumente la solubilidad de las sales cálcicas y aumenta la probabilidad también de litios. Ahora bien, hablando de la bilirrubina, recordemos que los valores normales de la bilirrubina total son de 0.3 a 1.2 miligramos sobre decilitro. Cuando tenemos elevación de la bilirrubina total por encima de 2, el paciente puede empezar a presentar ictericia, y aquí hay que diferenciar si esta bilirrubina está aumentada por bilirrubina directa, es decir, conjugada, procesos obstructivos, o por la bilirrubina indirecta no conjugada por procesos hemolíticos. Se sospecha que cuando está por encima de 2 ya hay un proceso obstructivo, y por encima de 4 hay que sospechar de coleocolitiasis. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar de dónde surge esta bilirrubina indirecta. Resulta que la vida media de un glóbulo rojo es aproximadamente 120 días. Después de este tiempo, su pared se vuelve frágil y es fácilmente desintegrada en el vaso y en el hígado. Al desintegrarse el glóbulo rojo, él va a liberar sus compuestos, los cuales son la hemoglobina. La hemoglobina se divide en un grupo hemo y en un grupo globina. Vamos a concentrarnos en ese momento en el grupo hemo. Este grupo hemo es catabolizado por medio de la hemooxigenasa y se convierte en biliverdina, que posteriormente, por medio de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina. Esta bilirrubina no es soluble, por lo cual se consideraría bilirrubina no conjugada o indirecta, la cual tiene que unirse a la albúmina para dirigirse al hígado, en donde va a ser conjugada posteriormente. Esta bilirrubina que llega al hígado junto con la albúmina es metabolizada por medio de la glucuronil bilirrubina transferasa, convirtiéndola así en bilirrubina diglucurónido, o también conjugada, o también denominada bilirrubina directa, la cual, como mencionamos anteriormente, es metabolizada en el intestino en urobilinógeno, la cual se va a secretar en las heces con el nombre de estercobilina o estergilina y le da el color a las heces, y en urobilina, el cual le da el color característico a la orina. Ahora, por último, es importante recordar porque la bilirrubina no conjugada es insoluble en agua, lo cual requiere albúmina para llegar al hígado, y la bilirrubina, una vez se conjuga en el hígado, es soluble en agua y puede almacenarse y deshidratarse en la vesícula, como lo mencionamos anteriormente. Dentro de los signos clínicos, el más conocido pactonomónico es el signo de Murphy. En ese signo tú le vas a pedir al paciente que haga una inspiración profunda, y mientras él está haciendo la inspiración tú realizas una palpación profunda en el hipocondrio derecho. En caso de que él detenga la inspiración por dolor, se consideraría un Murphy positivo. Este signo es más específico que sensible, tiene una especificidad del 80 al 95%, es decir, puede indicarnos muy bien qué pacientes no tienen la patología al ser específico, pero tiene una sensibilidad muy baja, del 50 al 65%, es decir, no es el signo más claro para identificar cuáles son los pacientes que en realidad tienen síntomas obstructivos de la vía biliar. Esto nos da también, o nos abre una brecha muy grande a tener muchos falsos negativos en los casos de la sensibilidad tan baja. La ecografía tiene una sensibilidad del 80% en estos casos. Lo que vamos a ver principalmente es engrosamiento de la pared por encima de 3 milímetros, se considera engrosada. De 4 a 7 es un engrosamiento leve, y mayor a 7 es un engrosamiento marcado con alto riesgo de complicaciones y edema. Y la otra es la presencia de los cálculos. Se considera que por encima de un cálculo de 3 centímetros debe de ser indicativo de una cirugía de la vesícula. Dentro de esas posibilidades ecográficas tenemos 4 escenarios. El primer escenario es un paciente que tenga engrosamiento de la pared, presencia de cálculos, edema y un Murphy ecográfico positivo, lo cual nos daría presencia pues de colecistitis y colelitiasis o coleocolitiasis. El segundo escenario es que no tenga ni edema ni cálculos, entonces no habría diagnóstico. El tercer escenario es que tengamos cálculos sin edema de pared, aquí podemos solicitar una gammagrafía. Y en el último escenario es que tengamos edema de pared sin cálculos, lo que se considera una colecistitis alitiásica, muy común en pacientes añosos, graves y en UCI.
Muy bien, dentro de las causas para realizar una colecistectomía tenemos varias. Dentro de ellas una calcificación de la vesícula, una falla de tratamiento terapéutico con antibiótico, anomalías congénitas, pero quiero que principalmente recuerden las siguientes tres que les voy a mencionar. Pacientes con esferocitosis, talasemias, anemias hemolíticas autoinmunes o anemias o hemólisis crónicas o anemia de células falciformes también son indicativos de realizar colecistectomía. ¿Por qué? Como les mencioné anteriormente, la hemólisis produce alteración o produce aumento de la bilirrubina indirecta, la cual se puede unir con el colesterol y formar cálculos pigmentados negros en caso de ser estériles o marrones en caso de infectarse. Entonces esto aumenta el riesgo de producir colecistitis o coleocolitis. Y también quiero que recuerden pacientes inmunosuprimidos o con diabetes mellitus no controlada, porque resulta que en estos pacientes aumenta mucho el riesgo de producir colecistitis enfisematosa, es decir, presencia de gas dentro de las paredes de la vesícula. Eso es producido por Clostridium la mayoría de las veces. Y ahora bien, las complicaciones las veremos en el próximo video.